estamos en el programa Joyas Eternas compartiendo con el pastor Hernando Mejía. Buenas noches. ¿Qué tal, Katy? Buenas noches, Dios te bendiga y buenas noches a todos nuestros televidentes. La verdad es un gusto estar compartiendo con usted y con la gente que nos sintoniza día a día en casa. Y pues la verdad hemos estado tratando temas interesantes y pues que hemos tomado en cuenta, ¿verdad?, las sugerencias de nuestros televidentes y aprovechando hacemos la invitación, ¿verdad?, a usted si tiene alguna sugerencia o aportación, comunicarse a los correos electrónicos que aparecen en pantalla o a los teléfonos que también están apareciendo para sugerirnos temas y nosotros con mucho gusto vamos a estar desarrollándolos en los programas. Pues hoy queremos hablar acerca de la corrección hacia los hijos y pues queremos empezar, ¿verdad?, con que usted nos pueda decir, ¿verdad?, qué dice la Biblia, ¿verdad?, acerca de la corrección, ¿verdad?, de los padres a los hijos. Bueno, quizá, Katy, tenemos que poner cierta base acerca de esta situación, en el sentido de que creo que los hombres cometemos a veces errores en todas las áreas de nuestra vida cuando nos desequilibramos. Se habla mucho de la ley del péndulo, que a veces estamos en extremos. Si no estamos de un lado, estamos totalmente al otro lado. Entonces tenemos que reconocer que en el pasado hubo una severidad, una violencia muy fuerte para poder disciplinar, corregir y orientar la conducta de los hijos. Fueron tan salvajes a veces las disciplinas que se impusieron, que entonces como que el hombre llegó a repelerlas porque no eran buenas este tipo de sanciones, este tipo de castigos, este tipo de violencia verbal, de gritos que hubo de parte de generaciones pasadas. Pero creo que el hombre se fue al otro extremo donde ya no corrige, donde ya todo lo tolera, donde ya hasta el padre le tiene miedo al hijo. Yo he tenido casos donde niños de 5 o 6 años ya son incontrolables, ingobernables, y los papás vienen a pedir ayuda porque no pueden controlar al micro niño de 5 o 6 años que ya es voluntarioso, que ya es mal hablado, que ya es violento, que hasta le pega a los padres y que se va de la casa y que no quiere estudiar, etcétera, etcétera. Entonces creo que esos extremos obviamente son malos, todo extremo es malo. El Señor le dijo a Josué, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda, hablándole el Señor de lo peligroso que es estar en extremos. La vida de un cristiano tiene que ser una vida equilibrada, una vida ecléctica, una vida sobria. En ese aspecto de la corrección a los hijos, la Biblia es muy clara de que la función de nosotros los padres es instruir a los hijos. Partamos de ahí. Instruye al niño en su carrera y cuando fuere viejo no se apartará. Entonces tenemos que entender que la función nuestra es primero instruir. Instruir acerca de la vida cristiana. Instruir es enseñar los principios, fundamentos, valores que la Escritura establece para los hombres. También tenemos que instruir acerca de la educación que tiene que marcar, porque hoy en día tenemos jóvenes, tenemos personas que alaban, que adoran a Dios y que saben adorarle congregacionalmente, que quizá tienen buenos principios en su profesión, trabajo, pero que son muy mal educados. Nosotros tenemos en congregaciones cristianos, diríamos, buenos, que de buen testimonio, pero en su educación muy limitados. No saludan, no despiden, no piden las cosas por favor, no dan gracias. Y tenemos una incultura tan fuerte que hoy en día estamos en un auditorio, se está predicando la palabra y la gente contestando celulares, la gente, mensajeando. Entonces hay muy poca cultura. La tecnología nos abordó, lamentablemente nos desbordó, pero paralelo a esto no hubo educación, no hubo formación, no hubo instrucción, y por eso vemos mucha gente muy mal educada, muy mal, y realmente repele la gente que es así. Jóvenes que entra una persona, no la saludan, que no hay una deferencia al adulto, una deferencia al anciano, muchas cosas y valores bíblicos que se han perdido. Entonces, obviamente, esto viene de casa. Eso no es que la iglesia no lo tenga que formar, pero no es la responsabilidad de la iglesia ni de las escuelas. Esta es la responsabilidad de los padres.
Entonces tenemos que volver a la instrucción. Tenemos que volver a cómo se llama, a entender que nuestra principal función como padres es de ser preceptores, maestros, formadores y forjadores de valores espirituales, que eso obviamente se ha perdido. Gracias a Dios hay honrosas excepciones, gracias a Dios hay mucha gente que conserva esta educación, que conserva los principios de la palabra. Pero ¿cuál es el éxito para que estos hombres estén así? Estas señoritas vivan así. Los padres, la formación en casa, el discipular en casa. Entonces, primero partamos de que, Katy, hay que enseñar y discipular a los hijos. Número 2, entender que se van a equivocar. No hay un solo ser humano sobre la faz de la tierra que no cometa errores. Si nosotros ya formados de alguna manera, ya con mucha experiencia en el Señor, de visitación de su presencia, de entender la Escritura, todavía cometemos horrorosidades y errores. Entonces, ¿qué podemos esperar de los niños? ¿Qué podemos esperar de los jóvenes? Que su naturaleza por curiosidad, su naturaleza por muchas cosas es inclinada hacia el mal. Entonces tenemos que no tolerar el pecado, tampoco encubrirlo, pero sí tenemos que con más madurez enfrentar el pecado y los errores de nuestros hijos. El problema es que cuando se equivocan, a veces nosotros manejamos ciertos temores y fobias y creemos que si no lo corregimos severamente se nos va a ir al mundo y se va a hacer un diablo, un anticristo. Y no. La Biblia dice, esto lo dice la Escritura, los jóvenes se cansan y se fatigan, tropiezan y caen. Entonces, dentro de la naturaleza del joven está de que el joven va a tropezar, va a cometer errores. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantan. Y dice que correrán y no se cansarán, etcétera. Yo entiendo la palabra, pero la palabra dice que los jóvenes tropiezan y caen. Entonces sería muy iluso de nuestra parte, teniendo esa base bíblica, creer que nuestros jóvenes nunca se van a equivocar. Y van a cometer errores. El problema está que si nosotros no entendemos que ellos van a cometer errores, que se van a equivocar en la vida, entonces quizás no vamos a tener la misericordia, la gracia que necesitan en el momento en que se equivocan. Y entonces vamos a ser muy severos, y un padre que es severo con su hijo, el hijo le va a perder la confianza. El hijo va a decir, yo no le voy a contar esto a mi papá o a mi mamá porque me matan, porque olvídese. Y a mí me lo han dicho, pastor, por favor, esto se lo cuento en ministración, le dicen a uno, pero que por favor no lo vaya a hacer mi papá y mamá. ¿Por qué? Porque ya el papá se desprestigió, se autodesprestigió con la severidad y la violencia con que trata los asuntos, los errores y las equivocaciones del hijo. Entonces, primero instruyamos. 2, entendamos que se van a equivocar, a pesar de que ya le enseñamos. A pesar de que nos entendieron, se van a equivocar. Entonces, cuando se equivoquen, tenemos que tener un corazón lleno de gracia y de misericordia, porque vamos a restaurarlos. Vamos a ver la forma de cómo evitamos que vuelvan a equivocarse. Y a veces el niño o el joven, con la simple mala experiencia, ya aprendió. Por ejemplo, el niño que tocó el tomacorriente, ese nunca más lo va a volver a hacer. Solo que esté loco, endemoniado, va a volver a buscar esa situación, ¿verdad? Pero regularmente un niño que ya tuvo una experiencia así no regresa por otra. Y así nos pasa en la vida. A veces cuando ya cometimos un error que tuvo una consecuencia severa, ya para qué seguir, te lo dije. Ya ves, hay gente que como que le gusta humillar al caído, ¿va? Y como dicen comúnmente en el caló de los dichos populares, del árbol caído hacen leña. Y nuestra función como padres no es esa. Nuestra función es, se equivocaron, bueno, vamos a ver la forma de restaurarte. Entonces, la forma de restaurar, muchas veces por la experiencia que se tuvo, ya solamente es de orientar. Otras veces es solamente de abrazar. Ya se dio el gran trancazo en el tomacorriente, vuelvo al ejemplo ese tan común, ¿verdad? Entonces viene el padre y lo abraza, ya no tiene necesidad de decirle, te lo dije, mira, lo que pasa es que esto tiene 110 voltios. Los 110 voltios se derivan y a dar una clase de física, no, el niño se equivocó. Ya entiende que no lo va a volver a hacer porque el resultado es traumático. Entonces, ¿qué hace el papá? Solo lo abraza, solo lo bendice, solo lo consuela, porque ya no hay necesidad en esos casos de recalcar cosas que ya están axiomáticamente asimiladas en el corazón del hijo.
Pero hay necesidad a veces, porque a veces no son golpes de toma corriente, sino de orientar, de hablar. Mira, te lo dije, te lo había advertido, ya habíamos platicado de eso, en la iglesia se habló de eso, el pastor, bueno, pero ven para acá. Otra vez, llamar al hijo a los brazos, llamar al hijo a la misericordia, a la gracia, que entienda que aunque se equivoque, ahí va a estar papá y va a estar mamá para bendecirles, que aunque se equivoquen, ahí va a estar papá y mamá para abrazarlos, para ministrarles la paz y el amor que necesitan. Pero entendemos que también hay jóvenes que ya tropezaron una vez y, como dice la canción, tropiezan otra vez y con la misma piedra y otra vez y otra vez. Entonces, cuando ya se hace la situación reincidente, cuando ya es una tras otra, y entonces el joven cae en necedad. Y entonces la Biblia dice que al necio hay que aplicarle la vara. La Biblia nos avala para que cuando ya la persona cae en un estado de necedad, ya se le enseñó, ya se le perdonó, ya se le volvió a asesorar, ya se le volvió a rectificar, pero si la persona sigue en lo mismo, entonces ya necesita quizá un varazo. La Biblia nos dice que tiene que ser con vara, es decir, un elemento de madera. Obviamente que tiene que ir proporcional a la edad de la persona. 2, que no lo hagamos con violencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, Katy, muchos papás en medio de la ira y del enojo de lo que vivieron por la noticia, por las malas calificaciones, por los reportes, por lo que rompieron, por las travesuras, lo que hace es que agarra una vara y quiere desquitarse. Entonces, cuando hay ira de por medio, no hay que corregir, porque entonces no vamos a corregir, solamente vamos a golpear, vamos a traumar el corazón y los vamos a alejar de nosotros. El niño va a entender que ese golpe es porque el papá no lo quiere. Y lo que tenemos que darles a entender a nuestros hijos, que todo castigo, que toda corrección, aunque todo golpe, va encaminado al amor, a que no queremos que sean destruidos, a que no queremos que ellos transiten por un camino donde les va a hacer daño en la vida. Lo que queremos es corregir, no castigar, no golpear, no destruir, no alejar, sino acercar a los hijos a través de la corrección. Que el niño sepa, bueno, me van a corregir, pero tengo que hablarlo, porque al final mi papá me va a corregir, quizá con un varazo, pero tampoco se va a desquitar conmigo. Tampoco va a ser como muchos papás que decían antes, te voy a dar hasta que me canse. Y la verdad que eso lo cumplían, ¿va? Y dejaban a los niños marcados. ¿Cuántos maestros de primaria no tuvieron que ver espaldas, brazos, piernas golpeadas por cinturones de los padres, ¿verdad? Y que obviamente tengo que aclarar que Dios no nos pide que le demos un cinturonazo al hijo. El cinturón no es una herramienta de corrección. La Biblia dice que el cuero, o sea, el látigo, es para las bestias, y nuestros hijos no son bestias. Nuestros hijos son seres humanos que se equivocan, y que cuando ya son reincidentes podemos utilizar una vara, nunca utilizar la mano, nunca utilizar el cuerpo, los pies, picar los ojos, no, o sea, no llaves chinas. Uno no puede hacer con ¿cómo se llama? Con los hijos no es para agarrar uno de sparring, no puede hacer uno eso. No puede uno aventar objetos, no puede uno maldecir, mucho menos maldecir, porque a veces están los golpes, pero también están las palabras que maldicen. Ya vas a ver, lo vas a pagar con tus hijos, ya vas a ver que vas a rezar un día arrastrado, ya vas a ver que te va a ir mal en la vida. Esas palabras de maldición son las que nunca tenemos que sacar a la hora de corregir. Por eso no usemos la corrección cuando estamos enojados. En ese estado de excitación podemos lanzar una maldición. Mira Noé, la maldición tan terrible que lanzó Noé, enojado cuando se enteró lo que hizo Cam. Dice que agarró una maldición contra el nieto, ni siquiera contra Cam. Pero de plano sabía lo consentido que era Canaán con su papá Cam, que dijo, maldito sea Canaán, y los agarró como maldición. Y a ver si no ha pegado la maldición de Noé. Para empezar, la descendencia de Cam son los negritos. Y la maldición que se dio es que iban a ser siervos. Y date cuenta que a pesar de ser una raza muy fuerte, que si nosotros hacemos una encuesta, ¿cuál es la raza más vigorosa, fornida y fuerte? Pues es la raza negra. Sin embargo, ha sido la más oprimida, paradójicamente la más oprimida. Era como para que ellos hubieran sido los opresores. Los que conquistaran colonias eran los negritos. Y al contrario, fueron colonizados, fueron subyugados a la esclavitud. ¿Cómo hombres corpulentos,
hombres fuertes, eran subyugados por débiles blancos. ¿Cómo se pudo dar eso? Que hoy en día todavía vemos en los deportes de box, de donde se necesita resistencia y fuerza, la raza negra es la raza más sobresaliente, que tú te das cuenta, ellos deberían de haber sido los que colonizaran América, Europa, y no los que hubieran sido colonizados. ¿Qué pasó ahí? Hay una maldición. Entonces muchas veces hay gente que tiene cualidades, que tiene, habilidades, pero que no las desarrolla, porque hay una maldición que un padre dio en un momento de ira y que lo atrofió. Y por eso creo que todos los hijos que tenemos todavía vivos a nuestros padres, tenemos que llegar con ellos a pedirles que desautoricen toda maldición que hayan proferido contra nosotros, y que por el contrario la sustituyan por bendiciones, y que le pidamos y arranquemos bendiciones, como Jacob se la arrancó al ángel, de decir, no te suelto hasta que no me bendigas. Y uno tiene que arrancar bendiciones para que le vaya a uno bien en la vida. Entonces, Katy, Dios quiere que corrijamos a sus hijos, sí, que los disciplinemos, sí, pero que no nos desquitemos ni nos vengamos con ellos. Herramienta, la madera. Después de haber enseñado, corregido, aplicado misericordia, paciencia, entonces ya hay necedad, un varazo, uno, dado en amor, claro, va a ser fuerte, pero va a ser en amor, y el hijo tiene que entender que esa disciplina es por amor, porque se le quiere, y acercarlo a uno. Hay papás que pegan y ahora desapareces de mi vista, ahora vete y te enciérrate en tu cuarto. No, ya le pegaste, ¿para qué lo vuelves a castigar ahora sin cena, ahora que se va a encerrar? Ahora ya le dolió porque le conectaste un buen embarazo, ahora abrázalo y acércalo para que entienda que la disciplina, por fuerte que sea, siempre va a llevar el amor. Si nosotros damos a entender que la corrección es amor, la gente no va a tener miedo de acercarse a la corrección, porque se alejan de la corrección y de la disciplina, de la verdad, de contar con confianza sus errores, porque nos hemos vuelto violentos, no digamos si tenemos tonos de voz muy altos, no digamos si somos agresivos en nuestras expresiones, y entonces cometemos errores. Hablamos lo que dice la Escritura, y lo que dice la Escritura es que tenemos que corregir en amor. Algo que la verdad me llama la atención, ¿verdad? De lo que usted decía, es el amor, y viene a mi mente, ¿verdad? En lo personal, una experiencia personal, ¿verdad? Cuando yo era niña, ¿verdad? Y era hora de la corrección, ¿verdad? Recuerdo que sí nos corregían, ¿verdad? Con vara cuando había necesidad, pero siempre hubo un abrazo después, siempre hubo una explicación incluso después del embarazo, ¿verdad? Yo recuerdo que mi papá era alguien que no se le olvidaban las cosas, se le olvidaba todo menos lo que uno hacía, ¿verdad? Y él siempre nos dio una explicación, ¿verdad? Y él nos decía algo, ¿verdad? Que yo lo recuerdo mucho, y nos decía, me duele más a mí que a ti, ¿verdad? Pero es necesario. Siempre nos decía eso, ¿verdad? Me duele más a mí que a ti, pero es necesario, ¿verdad? Y siempre hubo una experiencia de amor, siempre terminó la corrección en una sonrisa, en jugar incluso juntos, ¿verdad? Y lo que usted mencionaba, ¿verdad? La importancia de lo que es el amor, y no irse ni al exceso de amor, ¿verdad? Sin corrección, porque nada más hacemos daño, ¿verdad? Quizá, mija, no es el exceso de amor, porque fíjate que la Biblia dice que Dios, que es amor, al que ama, dice que lo toma y lo toma por hijo, dice que lo corrige, lo castiga. Entonces tenemos que entender que no es amor no corregir. La verdad que es una gran falta de amor aplaudirle a un hijo sus desaciertos. Está sobrando mal, sigue adelante, mi hijo, no hay ningún problema. Realmente eso no es amor. El joven puede decir, ¿cómo me ama mi papá? Nunca me corrige, nunca me dice nada, hago lo que se me dé la gana. Ese es un hijo consentido. Y la Biblia dice que el hijo consentido será tarde o temprano la vergüenza de su madre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evitar que nos avergüencen, evitar que lleguen a ser la vergüenza nuestra. ¿Cómo? Corrigiendo, enseñando, discipulando y también dando el varazo. Porque la Biblia dice que Dios, que es amor, repito, al hijo que ama, lo corrige. Entonces, el Dios perfecto no se va a equivocar, ¿verdad? Y entonces tenemos que tomar el ejemplo del Padre, y porque amamos es que metemos un varazo, porque amamos es que corregimos, porque amamos es que castigamos,
Porque amamos es que privamos, porque amamos. El padre que definitivamente o está enfermo en el amor o no tiene un concepto claro de lo que es amor, deja que el hijo haga lo que se le dé la gana. Y de eso hay mucho. Mira, para ejemplos más claros, mira, nosotros tenemos aquí esta oficina abierta para todas las familias de la iglesia. Pero lamentablemente hay de repente hijos, niños, que vienen y se suben en los sillones. Y el papá no le dice nada. Y el papá quiere hablar y le agarra la cara el hijo y lo jala. ¿Cómo es posible que un padre no pueda sujetar a un microniño? A nosotros mis papás nos decía, te sientas ahí, no te vas a ni a mover, ni parpadees. Yo no sentía ya la situación de quedarse sentado porque era la orden del papá. Y no que aquí veo yo, ay, mijito, y como que con cierta vergüenza, porque yo estoy ahí presente viendo el gran espectáculo. Ay, mijito, por favor. Ay, mi nene. ¿Qué, por favor? Ni que el niño no le hace caso, entra, sube, le jala, le agarra. Mira, es una cosa tremenda. Tuve aquí un niño que se metió a la computadora y agarró el botón de encendido y apagado, taca, 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 y se quemó la fuente de poder. ¿Qué hice yo? Agarré el CPU y se lo llevé a la familia. ¿Saben qué? Me arreglan ese CPU porque no estaba así. Y el niño lo descompuso. ¿Y por qué el niño lo descompuso? Porque el papá no tiene orden, la mamá no tiene orden ni disciplina sobre el niño. Entonces, una cosa es que amemos y otra cosa es que los consintamos. Y lo más triste, fíjate pues que lo más triste no fue siquiera que la mamá haya dicho, no, perdónenme, me estoy equivocando en la corrección del hijo. Hasta se fueron de la iglesia porque nosotros les cobramos la fuente de poder que el niñito arruinó. Entonces vemos cómo hay gente que no es que ame a su hijo, porque hoy destruyó una computadora, pero si ese niño no lo corrigen, conforme vaya creciendo va a ir destruyendo todavía cosas más, hasta destruir su propia vida. Entonces tenemos que corregir, tenemos que disciplinar, porque eso es lo bíblico y es la función de un padre. ¿Cuánta gente no he oído yo decir, Dios que lo corrija, hermano? Pero no, ¿y entonces para qué te dejó a ti como papá? Entonces, tenemos que ver que no podemos delegarle a Dios la función que a mí me corresponde. Él va a hacer su función como padre de espíritus y yo voy a hacer mi función como padre de su vida biológica terrenal. Algo que viene a mi mente, ¿verdad? Hay muchas personas, ¿verdad?, que hacen diferencia incluso entre la corrección hacia un hijo y hacia una hija, ¿verdad? Por ejemplo, yo he escuchado, ¿verdad? Por ejemplo, viene el niño del establecimiento donde estudia y fíjate, papi, que hoy nos peleamos, ¿verdad? Nos dimos con mi compañerito ahí, ese es mi hijo, ese sí es mi hijo, hasta orgulloso se siente el papá. Y con las niñas es muy diferente, ¿verdad? O sea, aplaudir cosas que la verdad no tienen sentido, ¿verdad? La verdad no tiene sentido. Entonces, esa diferencia, ¿verdad?, de corregir a un niño o una niña, definitivamente, tal vez el trato puede ser que sea diferente, ¿verdad? No, hija, la verdad que no debe ser diferente. Porque tanto el mismo amor que tiene una niña, debe tener un niño. Esa diferencia lo que ha hecho es formar machistas, o feministas, o mujeres acomplejadas y hombres acomplejados. Lo que uno, te repito, tiene que hacer es ir a los fundamentos de la palabra. Yo conozco muchos padres de familia que le dicen a sus hijos, por la violencia que estás tocando, defiéndete. Y si te pegan en la escuela y vienes aquí lastimado, yo aquí te pego más, porque tú tienes que ganar la pelea cuando te vayas a los golpes. Ese padre de familia no sabe lo que está haciendo. No sabe. Para empezar, estamos en un tiempo muy violento, donde si ese niño crece con esa situación, no dudo que de repente lo vaya a enterrar. No dudo que de repente lo vaya a visitar a la cárcel. Vayan a visitar a la cárcel. Lo que pasa es que mucha gente no va a la cárcel y no ve las realidades que existen. Pero vayan a la cárcel al preventivo y van a ver jovencitos de 18 años que están enfrentando un proceso penal o una falta penal por la sencilla razón de que fueron enseñados en violencia, que no fueron corregidos, que no fueron disciplinados. Entonces yo me acuerdo que cuando existía la Policía Nacional Civil, decía el rótulo en la policía, corrige a tu hijo, tú, para que no tengamos que corregirlo nosotros. Y eso es claro. Muchos padres de familia que no corrigieron a sus hijos, a sus hijas, y les consintieron,
tarde o temprano en la vida encontraron un corrector violento y que en medio de lágrimas tuvieron que decir: lástima que mi papá nunca me habló, lástima que nunca me corrigió y lástima que nunca me disciplinó. Entonces entendamos que parte del amor es la disciplina. Claro, hagámosla sin salvajismos, hagámosla sin extremos, hagámosla sin, sin marcar a nuestros hijos y mucho menos herir su corazón. Pues con esto terminamos, ¿verdad? El tema de hoy. La verdad es un gusto estar compartiendo con usted nuevamente y los esperamos el día de mañana una vez más en el programa Joyas Eternas.